Buenos días, mis hermanos. Octubre 25. Una espina en la carne. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Segunda de Corintios 12:7. Si reúnes a muchos músicos talentosos que solo están interesados en sus partes individuales, no tendrás una orquesta. Lo que producirás, perdón, lo que producirás es simplemente ruido discordante, una afrenta al oyente. Sin embargo, cuando ese don se ejerce en el desinterés y humildad bajo la dirección de su director y la regla de una partícula, se obtiene una música hermosa y armoniosa. Así como el deseo de un músico por la grandeza individual es la sentencia de muerte de la utilidad orquestal, también lo es con nuestra fe cristiana. Un don espiritual nunca debe ser la fuente del orgullo, porque después de todo es un regalo. Sin embargo, a menudo nos sentimos tentados a tomar los dones dados por Dios y atribuirlos a nosotros mismos como si los hubiéramos desarrollado o merecido, o a usarlos para nosotros mismos como si fueran nuestros. Esto nos pone en peligro extremo de apreciar ideas exageradas sobre nuestra propia importancia, y aquellos con los dones más significativos suelen estar en el mayor peligro. Pablo mismo tuvo que enfrentar esta tentación. Era particularmente brillante, tenía una educación sólida, provenía del mejor tipo de antecedentes y era influyente en muchas vidas. Ver Filipenses 3, al 4 al 6. Al enfrentar a los falsos apóstoles de la época que estaban haciendo afirmaciones elaboradas acerca de su conocimiento de Dios, Pablo describió honestamente haber visto visiones extraordinarias. Segunda de Colosenses 12, del 2 al 4. Era un objetivo principal para un ego inflado. ¿Qué lo protegió de eso? Una espina en su carne. No especifica con precisión qué fue, por lo que sería prudente no especular. Lo que importa no es tanto lo que fue como lo logró, porque Pablo reconoció que esa espina en la carne era un humilde recordatorio de Dios en su debilidad inherente, dada para que no se jactara de su propia importancia y para que continuara confiando en Dios. Al igual que los falsos maestros a los que Pablo se dirigió a menudo, estando tentados a permitir que nuestra influencia y aparente éxito, ya sea grande o pequeña, sirva como el medio por el cual juzgamos nuestro valor. Eventualmente tales asuntos temporales serán expuestos como tal y se desvanecerán. En la providencia y la bondad de Dios, la espina de Pablo nos ayuda a entender nuestras propias dificultades, como la enfermedad, escasez financiera, desafíos relacionados, esfuerzo al criar a hijos e incluso la lucha continua con el pecado. Dios sabe lo que está haciendo cuando permite estos elementos necesarios, incómodos e implacables en nuestras vidas. Es mejor ser un creyente humilde acosado por espinas que un incrédulo orgulloso y autosuficiente que no está limitado por nada. Necesitamos conocer nuestra propia debilidad para continuar confiando en la gracia de Dios para nuestra salvación eterna y el poder de Dios para nuestra vida diaria. La pregunta entonces no es si la espina vendrá a ti, sino si entenderás que Dios usa tus espinas para recordar que solo Él es la fuente de tus dones y el que te hace espiritualmente útil. Segunda de Corintios 11:30 y 12 al 10. Amén. Amén. Gracias, hermanita Adriana. Bueno, familia, muy buenos días. Dios nos los bendiga. Como les decía el día de ayer, el devocional de hoy, como todos los días, obviamente es palabra de Dios que nos lleva siempre a estar de rodillas delante de nuestro Señor, conociendo de que somos polvo, que somos pecadores, necesitados de Él todos los días. Y mucho más en este devocional. Este devocional vamos a poder mirar a la luz de la vida de Pablo, como esa debilidad en su carácter, esa espina en la carne, esa situación que lo ponía a él de rodillas, porque realmente lo que habla el apóstol Pablo allí, más que una espina, que puede ser algo molesto, era realmente la figura era como una lanza que lo atravesaba y lo ponía de rodillas, lo tiraba al suelo.
Y él empezó a entender a partir de este momento la grandeza, la gracia. Obviamente que él entendía con todo su esplendor, pero mucho más ahora, sabiendo de que esa necesidad tan grande le suplía y lo mantenía firme ante las acechanzas del enemigo, sus propios pecados, o los pecados que cometían otros en contra de él. Entonces vamos a la escritura. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 12, 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriar, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si él lo sabe, perdón, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos de primera mano cómo el apóstol Pablo está viendo una situación bastante dura, como lo expresa. Era algo que lo ponía de rodillas, algo que angustiaba su alma. Como dicen muchos teólogos y historiadores y conocedores de la escritura a profundidad, realmente no se sabe qué fue la situación, pero sí el por qué. Es importante entender de que el apóstol Pablo libró una gran lucha con la iglesia en Corinto, razón por la cual ustedes ven que escribe 2 cartas. Entre las luchas que él tenía era que le reconocieran como apóstol. También habían falsos maestros, personas que estaban diciendo de que eran enviados por Dios y que tenían revelaciones muy grandes y que esas revelaciones o visiones les permitían dar autoridad para decir y enseñar lo que estaban enseñando en contra del Señor. Y el apóstol Pablo está tomando todo esto de primera mano y usa una situación que vivió hace 14 años. Realmente fue antes de plantar la iglesia en Corinto. No se trató de que en ese mismo momento, sino 14 años. Se puede hablar de que fue ese tiempo que el Señor Jesucristo discipuló a Pablo. Pablo fue discipulado directamente por el Señor Jesucristo, ya resucitado, ya glorificado. Incluso vemos que la conversión de Pablo fue a través de una visión y de una revelación personal de Cristo ya glorificado en la vida de él, que lo tumbó del caballo. Entonces, Pablo habla de que estas revelaciones, de que estas visiones llevaron a ver cosas y escuchar palabras que impronunciables en la tierra. Muchas personas alegan de que obviamente que el Señor Jesucristo lleva a Pablo al tercer cielo, es decir, al tal paraíso. Es una parte presencial, está viendo y escuchando cosas que todavía no sabemos, solamente lo sabemos cuando estemos allá. Entonces Pablo dice que de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. Está hablando de lo que pudo haber escuchado, no del poder que podía verse en él, porque aquí llega el punto, que habla el devocional. Los dones son de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios, no le pertenece a ningún hombre. Pero desafortunadamente nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, somos muy dados al orgullo. El orgullo, y ese es el enfoque, dice, para que no me enaltezca más. Es decir, que Pablo tenía una lucha en esa situación. Vimos que Pablo, como creyente, igual que nosotros, tenía debilidades. Estaba luchando con diferentes circunstancias en su vida, a pesar de ser el apóstol Pablo, a pesar de ser arrebatado al tercer cielo y escuchar palabras impronunciables en la tierra. Él tenía luchas, porque ese pecado remanente está en nosotros. Hermanos, si quiero que tengan claro algo, hasta el último día de nuestra vida en esta tierra,
vamos a estar luchando con situaciones, con espinas en nuestra carne, con pecados que cometen otros contra nosotros y nosotros contra otras personas. Porque en nosotros mora una vieja naturaleza. Entonces Pablo toma esta experiencia como un momento muy importante en su vida, pues todo lo que vio y escuchó fue algo que aún él mismo no puede pronunciar aquí en la tierra. Es importante aclarar que Pablo fue directamente instruido por el mismo Señor, ya glorificado. Esta revelación en especial tenía, como lo veremos más adelante, el ser parte de la santificación, y escuchen esto, esta espina en la carne de Pablo, ese mensaje de Satanás, estaba siendo usado por Dios para la santificación de Pablo y la dependencia de Pablo en el Señor y la gracia del Señor de camino al cielo. Todo obra para bien por los que amamos al Señor. Toda circunstancia en tu vida es permitida, ordenada, dirigida y sustentada por Dios. Pablo en Romanos 7, 22 al 25 nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha que Pablo está viviendo aquí en Romanos capítulo 7, podría ser también lo que él estaba viviendo en ese momento. Miserable de mí, un aguijón en la carne, una lanza que me traspasaba. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa eso? ¿Cuántos de nosotros no lloramos y clamamos al Señor que quite de nosotros esa espina, ese pecado que luchamos y luchamos y luchamos, pero no podemos quitarlo de encima? Y hacemos todo en nuestras fuerzas, pero no se trata de nuestras fuerzas, se trata del poder del Señor. ¿Y qué es el poder del Señor? Que más adelante vamos a ver, para que el poder de Dios repose en mí. Y lo vamos a ver más adelante, cómo nos lleva a un punto donde vamos a descansar en su gracia, en su poder, en su misericordia. Porque no olvidemos que no se trata de nuestro desempeño, no se trata de tus obras, se trata de Cristo. Cristo es el protagonista. Dios puso en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo corazón para obedecerle. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros debemos trabajar en la gracia, en la salvación del Señor, ocuparnos de ella con temor y con temblor. Pero es una lucha que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos, pero siempre sustentados y fortalecidos por los recursos divinos que Dios ha provisto para dar esa buena batalla. Por eso es que Efesios capítulo 6 empieza cuando habla de la armadura de la fe, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tus fuerzas, no es en lo que tú declares, decretes, no es en lo que tú ates, en lo que Dios ya hizo en la cruz por nosotros por medio de Jesucristo. Tú y yo ya somos más que vencedores. Aunque estemos luchando con esa espina, aunque estemos luchando con ese mensaje de Satanás, aunque estemos luchando con ese aguijón en la carne que nos pone de rodillas, es allí donde entendemos la grandeza, la gracia del Señor. Es donde entendemos nuestras debilidades, nuestra insuficiencia. Pablo, como hombre natural, tiene debilidades y flaquezas. Por tanto, no tiene nada de qué gloriarse. Él reconoce las flaquezas y limitaciones de su carácter. Él reconoce, es un hombre que es honesto con él mismo. No se miente a sí mismo. Él reconoce las debilidades de su carácter y las lleva al trono de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Filipenses 3, 12 al 15 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que a pesar de esas debilidades, que a pesar de esas luchas, Él continúa, avanza, sin desmayar. No mirando lo que pasó ayer, mirando a Cristo cómo obró en el ayer. Cómo el Señor tomó esas debilidades, esos pecados y los llevó a la cruz de Cristo
Hermanos, y dice la Biblia, no lo digo yo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero desafortunadamente la vergüenza, desafortunadamente el desánimo nos puede llevar a sumirnos en una tremenda amargura al ver que no podemos ser perfectos. Tú y yo, nuestras fuerzas no podemos ser perfectos, ya somos perfectos en Cristo. Tú no puedes luchar por algo que ya está. Espiritualmente tú ya estás delante de Dios. Dice la Escritura, no lo digo yo, que cuando estamos en Cristo estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. Tú y yo hemos sido santificados. Tú y yo ya somos glorificados en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. En nuestro tiempo estamos luchando y somos parte de la lucha de otros. Dice la Biblia que piedra con piedra se aguza. Dios usa la espina de otros contra nosotros para santificarnos, para llevarnos a Cristo. Los pecados que cometen contra ti, no los cometen contra ti, contra el Señor. Y esos pecados que te lastiman, esas personas que te dañan, porque eso lo pasaba a Pablo, a gente que lo estaba dañando, lo estaba lastimando, lo estaba llevando a la cruz de Cristo. En esos momentos tenemos que descansar en la gracia del Señor. Cuenta la historia de un pastor que se graduó con honores, era el mejor pastor en el seminario. Lo mandan a la iglesia más pobre y más humilde que tenía el presbiterio. Se sintió muy ofendido, muy ofendido. ¿Por qué? Porque era el número uno. Escuchen, esto era el número uno del seminario. Y lo mandan a la iglesia más pequeña y más humilde. Estuvo trabajando todo un año con mucha displicencia, sin ningún fervor, ninguna pasión. Le entregaron 60 miembros, terminó con 60 miembros. Se reúnen el año siguiente para asignar nuevas iglesias y lo envían. Él piensa que era un tiempo ya suficiente y lo van a poner en la iglesia que le correspondía. Cuando toman decisiones y le dicen, tú regresas a la misma iglesia. Y él muy molesto se pone en pie y dijo, ¿ustedes me están crucificando? Y le dijo el pastor, exactamente, estamos crucificando tu orgullo. El hombre regresa a su iglesia, entendió el mensaje, se pone de rodillas delante del Señor, le pide perdón al Señor y empieza a trabajar con ahínco, descansando en la gracia del Señor, entendiendo que lo que Dios le había entregado era del Señor. Al final del año tenía 600 miembros. Te van a cambiar de iglesia, dicen, no, déjeme ir. Ese es el lugar donde Dios está transformando mi vida. Todos los momentos de tu vida, todas las circunstancias y situaciones Dios lo está usando para transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora veremos cuál fue el resultado de esa vida personal y esa relación con el Señor por medio del que llama una espina en el aguijón de la carne. O sea, ¿qué fue lo que hizo esa debilidad de carácter de Pablo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo esa espina, cómo ese mensajero de Satanás fue usado por Dios para que Pablo reconociera una gran verdad que necesitamos reconocer hoy o conocer y apropiarnos de ella y vivir para la gloria de Dios descansando en la gracia del Señor? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, mira el punto, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cara, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Para que Pablo no olvidara de su fragilidad humana y cómo estaba expuesto al orgullo a causa de lo que sabía, se le había sido dado, permitido por Dios, ordenado por Dios, un recordatorio constante de su debilidad. Las revelaciones eran de naturaleza que podrían llevarle al orgullo. O sea, esas revelaciones podrían llevarle a un orgullo desmedido y pecaminoso. Nosotros tenemos un orgullo santo, ese orgullo de saber de que somos hijos de Dios, pero ese orgullo de llevarnos a ponernos de rodillas reconociendo de que Él es Dios y que está por encima de todo y que gobierna todo y que está en todo y que todo obra para nuestro bien y su gloria. Dice, llevar el orgullo que combatía. Las distinciones que Dios concedió a Pablo, podía actuar en la carne para elevarlo indebidamente. Hay un teólogo que se llama Kissmaker que dice, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y la termina gobernando de una manera tal
que la persona no se entera de su presencia. Es cierto. A veces llegamos a ese punto. Decimos, no, es que yo soy humilde. ¿Seguro? ¿Has examinado tu corazón a la luz de la grandeza de Dios? Pero no olvidemos que el mismo Pablo nos enseña quién fue el que empezó la buena obra en él y todos los que hemos venido a Cristo. Mis hermanos, este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, Dios lo estaba usando de una manera perfecta en su soberana voluntad para llevarlo a ser semejante a Cristo, para crucificar ese orgullo de Pablo, para que él dependiera de la obra redentora de Cristo en la cruz, no en sus fuerzas. Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la perfeccionará? Con espinas, con mensajeros de Satanás, con valles de sombra de muerte, con momentos dolorosos en nuestra vida, con fracasos, hasta con el mismo pecado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esas todas las cosas no eximen un aguijón en la carne, no exime un mensajero de Satanás. Exime personas que vienen a pecar contra nosotros, que vienen a ponernos de rodillas, a llevarnos a entender que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, porque, escuchen esto, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, llegar a ser la imagen de nuestro Hijo Jesucristo, se necesita cruz, se necesita sacrificio, se necesita muchas veces que nos traicionen, que nos fallen, que nos dejen solos, enfermedades, pérdidas económicas, quebrantos de salud, quizás hasta la misma muerte de seres queridos, situaciones que pasan a nuestro alrededor. Desde allí donde opera la gracia del Señor, en su soberanía, en su providencia. Lo que fue dado a Pablo, un aguijón, una espina, un instrumento que produce daño, y cuando menos quizás dolor. Pero ese momento de dolor, ese momento de debilidad, debe llevarnos a descansar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su gracia redentora. La carne que habla el apóstol Pablo aquí establece la identidad en el sentido pecaminoso que se manifiesta en ocasiones en el creyente. Es también la experiencia propia del apóstol cuando escribe que él desea hacer el bien, comportarse conforme a la voluntad de Dios, vivir una vida de santidad, pero encuentra que en él hay un hombre carnal, hay un hombre caído, hay una naturaleza caída. Porque dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esa lucha? Hermanos, y ese grito que dice Pablo, miserable de mí, es un grito de victoria, no es un grito de fracaso, porque antes no éramos conscientes de ese pecado en nosotros, antes no éramos conscientes de ese poder que tenía el pecado en nosotros. Creíamos que eso era la vida, éramos esclavos del pecado, ahorita somos libres. Ahorita sabemos que el mal mora en nosotros, pero que también en nosotros mora nueva naturaleza, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que Dios nos lleva de gloria en gloria, pero en medio de gloria en gloria hay batallas. Quizás perdamos batallas, pero la guerra no se ha perdido, la guerra ya se ganó. Por eso somos más que vencedores. Hermanos, aquí llegamos a un tema muy importante, pues no podemos perder de vista quién es Dios, su soberanía y cómo está bajo el poder y dominio de todo. Nada pasa en el universo creado sin que Dios lo determine o permita. Y es lo que dice la Confesión de Westminster acerca de la providencia de Dios, es decir, circunstancias, situaciones, personas, eventos naturales, no naturales. Dice Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Dios dirige, dispone y gobierna. No pierdan de vista esto. Dios dirige, dispone y gobierna. Desde la más grande hasta la más pequeña,
por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia, previo conocimiento, infalible, y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Lo dice el cuarto capítulo de la Confesión de Westminster. El apóstol Pablo afirma que le fue dada, por tanto, si era, como dice luego, un mensajero de Satanás, tiene que ser algo que Dios permitió. No lo tomó por sorpresa Dios. Dios dijo, uy, ¿qué le pasó ahí a Pablo? No, no, Dios lo permitió. Y escuchen esto, hasta un mensajero de Satanás, Dios lo permitió. Mira lo que dice Lucas 22:31, el Señor Jesucristo hablando con Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, el enemigo de nuestra alma le pide permiso a Dios para tocar la vida de uno de sus siervos. Y Dios lo permite, porque mira lo que dice, pero yo he rogado por ti. O sea, Cristo está intercediendo por Pedro. Cristo intercede por nosotros. Es la función de Cristo en este momento. Ya nos salvó, ya nos redimió. Ahora está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, mas no pecó. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Cristo se identifica con tu debilidad. Cristo está al lado tuyo cuando estás siendo tentado, pero también está al lado tuyo cuando caes para levantarte. Luego dice Pedro dice al Señor, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No que no seas zarandeado, mire, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pedro no iba a ser el mismo después de esa situación. Pedro lloró amargamente haberle fallado a su Señor. Y luego lo encontramos siendo restaurado por el mismo Señor Jesucristo en Galilea. Este aguijón en la carne de Pedro, esta situación, este zarandeo, era necesario en su vida para que descansara en la gracia del Señor. Luego miramos en Lucas 4:6-8. Aquí está el Señor Jesucristo siendo tentado. Está siendo tentado el Hijo de Dios. Y mire lo que dice. Lucas 4:6-8. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas. A quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Y mire la respuesta de Jesús, nuestro Señor. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Dios es Dios de Satanás. Dios gobierna, Dios controla. Satanás debe adorar a Dios, así no lo quiere hacer. Y al solo servirás. Y tengamos en cuenta esto, que todo lo que puede pasar en tu vida no toma por sorpresa a Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, todo lo que está pasando en tu vida, aún ese aguijón en la carne, aún esa espina, te está llevando a ser como Cristo. Si lo haces, o sea, si encaminas todo lo que está pasando de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a tus emociones, no de acuerdo a cómo tú te sientas, porque si es así, te vas a amargar y vas a claudicar, vas a sumirte en la más grande amargura y va a ser un estorbo por alcanzar la gracia del Señor, como dice Hebreos capítulo 12. Y miremos ahorita Job 1:9-12. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No le has cercado alrededor de, mire, no lo has protegido, no has puesto un vallado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, mire, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Impactante, ¿no? Pero también debe llevarnos a entender de que esa lucha que tenemos ya ha sido ganada por Cristo en la cruz.
Por eso somos más que vencedores. El aguijón de Pablo, que pincha, que lastima. Pero el mensajero de Satanás abofetea. Esto es humilla, o sea, él estaba siendo humillado. Dice que el que se humilla será enaltecido. Era una bofetada, era como pegarle en la cara. El sufrimiento y la humillación proviene del orgullo que pudiera surgir de las visiones y revelaciones que el apóstol había recibido. De ahí que las dos expresiones, para que me abofetee, para que no me enorgullezca, se complementan y se explican mutuamente. El apóstol dice que ese mensajero de Satanás lo abofetea. Se estaba refiriendo a las debilidades espirituales que pueden afectar al creyente, que el apóstol no está exento. La misión del mensajero de Satanás era abofetearlo. Lo estaba humillando para que viera la grandeza era de Cristo, no la grandeza de Pablo. En Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Mira lo que estamos diciendo. Ese ministerio de Pablo necesitaba ser perfeccionado, de Pedro necesitaba ser perfeccionado a través de esa situación tan dolorosa en su vida. Así también le pasó a Pablo. ¿Y qué hace Pablo con ese aguijón, con ese mensajero? Mire lo que hace Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él fue a la presencia del Señor. Vuelvo y reitero, muchos de nosotros estamos aquí, venimos de cortes carismáticos. Él no se puso a atar, no se puso a reprender, no se puso a hacer cosas extrañas. Él hizo lo correcto. Fue en oración a la presencia del Señor. Ante una situación así, el apóstol pidió al Señor que apartase de él el mensajero de Satanás, el aguijón en su carne. Dice que hizo 3 peticiones, quizás más, puede haber sido 3, 4, no lo sabemos. Está hablando en números, probablemente sido 3 veces, pero después de la respuesta del Señor quedó satisfecho, aunque no se lo quitó, pero lo satisfizo la respuesta del Señor, porque en él vio el poder de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Pablo tenía claro de que Dios le había provisto el medio de gracia de la oración. Y esto nos muestra que Pablo era un hombre dependiente del Señor. Pablo oraba. ¿Por qué tú y yo no oramos? Cristo oraba. ¿Por qué tú y yo no oramos? La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es sinónimo de dependencia del poder de Dios, de la dirección de Dios, de la provisión de Dios. El apóstol lo consideraba como un obstáculo, ese aguijón en la carne, para el ministerio. Y él recurrió a quien le había dado su salvación y el llamado a ser apóstol del Señor. Pablo entendió que necesitaba de Cristo todos los días, en todos los momentos de su vida. Te hago una pregunta: ¿Cristo para ti es todo o es algo más? ¿O solamente lo usas cuando necesitas? Se trata de relación, se trata de compañerismo, se trata de habitar. La respuesta a la oración, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces le dijo: no te lo voy a quitar. La respuesta de Dios debía llevarlo a un punto donde él humanamente no podía hacer nada. Debía ir a Dios en dependencia del Señor y su gracia. Le está diciendo: no te lo voy a quitar, va a seguir allí. ¿Qué iba a hacer Pablo entonces? ¿Se iba a poner a pelear con Dios? ¿Eres injusto, Dios? No. Pablo entendió lo que debemos entender nosotros. Dios no retira el problema que afecta al apóstol para que descanse solo en la gracia divina. La gracia era el sostén y el descanso de Pablo. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Las pruebas no son dadas para probar la fe. Escuchen esto: las pruebas no son dadas para probar la fe que Dios conoce plenamente, sino para probar al creyente en relación con la fe. De otro modo, permite al cristiano saber en dónde está su confianza y descanso, en dónde está nuestro corazón.
Si el problema estaba relacionado con el fracaso espiritual, ahí estaba la gracia proveyendo para Pablo perdón, aliento, confianza y ánimo. En 1 de Juan 8, 1, 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios es suficiente para limpiarnos de todo pecado, para levantarnos, para animarnos, para consolarnos, para llevarnos al cielo. Nunca nos podremos sentir sin necesidad de la gracia, pues podremos llegar a ser tan orgullosos espirituales que nos parezcamos al fariseo puesto en pie. Lucas 18, 10 al 13. Unos que confían en sí mismos como justos menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Dios solamente obra en la insuficiencia de nuestros corazones. En nuestra autosuficiencia no opera sino el orgullo, no opera la gracia de Dios, no opera el poder de Dios. Opera tu poder que te lleva al fracaso, que te lleva a estar descalificado, que te lleva a no estar justificado. Dios desea para cada uno de nosotros una dependencia absoluta a su gracia, porque esto nos conduce a darle toda la gloria y honra a Él. En Filipenses 4, 10, 13 dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, servir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en la gracia del Señor, todo lo puedo en Cristo, es decir, todo sufrimiento, todo aguijón en la carne, todo mensajero de Satanás, toda situación adversa en mi vida, me debe llevar a ver el poder de Cristo en mí. ¿Cómo me lleva? ¿Cómo me fortalece? ¿Cómo me santifica? Ahora el poder de Dios actúa en nuestra insuficiencia. Se manifiesta de la mejor manera en la debilidad humana para que solo Dios sea alabado. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En 2 Corintios 10, 17 al 18 dice: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En lugar de quitar el problema, Dios le dio gracia para soportarlo. Esta gracia es suficiente. Y una palabra clave aquí en griego que es archei, que significa adecuada en el sentido de proveer contentamiento. Esa gracia produjo en Pablo contentamiento. Saber de que ese momento de su vida estaba en las manos de Dios y que iba a estar seguro y que esa situación tenía un propósito en su vida. El carácter y la presencia de Dios es todo lo que Pablo necesitaba. Y eso es lo que tú y yo necesitamos: conocer el carácter y estar conscientes de la presencia de nuestra vida, es decir, conocer a Dios, caminar con Dios, estar en Dios, habitar en Dios. Y no solo Él, sino todos y cada uno de nosotros. El poder de Dios opera mediante los criterios diferentes a nosotros. El poder de Dios no se manifiesta como tú quieres, como yo necesito. Es como Dios lo ha determinado. Es como Dios lo ha determinado. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 30. ¿Qué pues diremos a esto? Y sabemos que los que aman las cosas ayudan a bien. Estos los que conforme al propósito son llamados, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mire que Pablo está llevando en Romanos a ver la grandeza de la gracia del Señor, de su poder, de su majestad, de su propósito, de su providencia, de cómo su gracia opera sobre nosotros a través de toda circunstancia que pasa en nuestra vida. Dios usa las debilidades del hombre, como en el caso de Pablo, para manifestar su poder que hace posible que un instrumento inútil, como Pablo, inútil en sí mismo, sea eficaz en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Cuál es la gloria de Pablo en sus debilidades? Por tanto, de buena gana me gloriaré también de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por esta razón, Pablo se jacta de sus debilidades, para que cuando él es débil, entonces se manifieste el poder de Dios, porque su fuerza inútil, la de Pablo, es dejada a un lado para manifestar la poderosa fuerza de Cristo. Esta es la única vía para que venga sobre nosotros el poder de Cristo, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, reconocer de que en nosotros no podemos, pero que en Dios sí podemos. Él nos multiplica las fuerzas, como dice Isaías 40 al 29 al 31. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, se levantará como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pablo no se gloria en el sufrimiento ni en las tribulaciones, sino en el poder de Cristo que le ayuda a superar todo eso. Dios usa a quien viene a él sin fuerza personal alguna para recibir la provisión de la gracia que le permite hacer por medio del poder de Dios la obra de Dios. Hay una palabra clave, para que repose. Esa palabra se traduce habitar. Eso usan otros lugares para referirse al hecho de poner una tienda de campaña. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Incluso yo puse la imagen hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás habitando al abrigo del Altísimo? Habitar es hacer casa, es hacer morada, no estar de paso. Es una relación constante y continua. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La fuerza de Dios en Cristo viene sobre el creyente invistiéndolo de poder de Dios, pero no para ufanarse de ese poder, sino para mirar qué tan débiles somos y qué tan grande es nuestro Dios. Somos un tabernáculo, en nosotros mora la presencia del Señor. Y con este versículo termino. Por lo cual, por lo que acabamos de escuchar, de aprender, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Mire, se goza, no se amarga, no se entristece, no abandona. Por la cual, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Familia, Dios permita que podamos entender de que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Que toda la situación que estás viviendo, esas debilidades en tu carácter, que tú los has podido identificar, que no son pecados ocultos, que han salido a la luz en tu corazón, debes llevarlo a la cruz de Cristo, descansar en Él y avanzar, continuar. Señor, ayúdame, fortaléceme, para que lo cojo no salga al camino y pueda ser sanado. Debemos correr esta carrera puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos ahora.